Licenciada, ¿cómo está? Buen día, Freddy. Muchas gracias por el espacio, por la invitación también y un cordial saludo también a tu audiencia. Así es, la Universidad de San Carlos mostrando también sus otras áreas, sus otras facetas y obviamente también acompañando un poquito más allá de lo que representa la educación de los futuros profesionales de las ciencias agropecuarias, incursionando ya también en otro nivel dentro del esquema de formación, como así también ya acompañamiento a los ya recibidos mediante este laboratorio. Es asimismo, nosotros tenemos varias áreas en las que estamos desarrollando y una de ellas es la parte de servicios. En esta área de servicios contamos con un laboratorio. Ya desde el 2015 estamos trabajando con el laboratorio de agua y a partir del 2020 habíamos también extendido nuestros servicios hacia lo que nosotros denominamos una clínica vegetal, Ujú. que fue creado con el afán también de ayudar al productor y tener un soporte para que ellos tengan esa asistencia técnica, más que nada sobre el diagnóstico de posibles enfermedades en sus cultivos, entonces ellos puedan tomar decisiones respecto a su producción, pero de una manera mucho más confiable a partir de análisis de laboratorio. Así es una tarea muchas veces un tanto, por decirlo así, desatendida por los productores y muchas veces también hasta inclusive por los técnicos mismos, atendiendo a que de las zonas de producción muchas veces los laboratorios se encuentran muy alejados y los periodos de trabajo muchas veces obligan a permanecer varios días inclusive en un establecimiento o zona, entonces ya... con el transcurrir del tiempo a uno se le pasa a hacer llegar la muestra y por ende, obviamente, tratar de hacer magia o malabarismo para poder evitar la infestación o daño a su cultivo en un punto ya sin retorno prácticamente. Es asimismo, también tratamos nosotros de educar en ese sentido de que es importante esa prevención, Sí. porque también realizamos análisis que sean preventivos, sobre todo análisis de suelo, desde un punto de un control microbiológico, porque lo que es más común tener un análisis físico-químico, que Sí. realmente hay varios laboratorios que están trabajando en eso, pero son pocos los que están trabajando en la parte biológica. Entonces nosotros trabajamos en la detección de algunos posibles agentes patógenos Ujú. que podamos nosotros ser también un soporte para los productores y que ellos puedan tener ese aval y ese respaldo de que están trabajando de una manera segura. De eso, estas condiciones de tiempo en donde la humedad está muy alta y ese intercalado entre días nubosos, con mucha nubosidad y así también días muy soleados, son propicios para la aparición de patógenos que afectan a los cultivos, licenciada. Es así mismo, sabemos que hay muchos factores que determinan esta proliferación y uno de ellos son los que acabas de citar. Entonces quería destacar también, como estabas mencionando, que a veces los productores no hacen llegar su muestra, que nosotros podemos recibir estas muestras de cualquier punto del país. Ujú. Entonces ellos nada más que pueden comunicarse con nosotros a través de los contactos, pueden comunicarse también a través de la página web. Ahí tenemos un formulario en donde nos pueden dejar incluso algunos detalles de los síntomas por ahí que están identificando en sus cultivos y nosotros les vamos a asesorar de cuánta cantidad de muestras necesitamos, en qué condiciones, y normalmente recibimos incluso a través de encomiendas, a través de transportadoras. Entonces no es ningún problema en que estén alejados de la Sí. ciudad de Asunción, porque acá en la sede central tenemos los dos laboratorios, tanto el laboratorio de agua como la clínica vegetal, pero recibimos muestras de todos los puntos del país. Específicamente, a lo mejor para la gente que sabe, es muy evidente lo que significa o lo que es una clínica vegetal o un laboratorio de aguas, pero hay gente también que a pesar de producir, nunca a lo mejor ha escuchado estos conceptos o está muy alejado de esa realidad y desconoce estos términos. ¿Qué es una clínica vegetal, licenciada? Sí, una clínica vegetal, realmente nosotros le denominamos así a un laboratorio integral en Ujú. el cual nosotros buscamos la detección temprana de estos agentes patógenos. Entonces realizamos sobre todo un diagnóstico general, fitosanitario. También realizamos análisis en partes de vegetales, que pueden ser raíces, hojas, recibimos también muestras de suelo Ujú.
Y la idea de la clínica vegetal fue concebida como como un soporte al productor, Sí, porque no había algo que sea integral. Como mencionaba hace rato, sí se conoce mucho lo que es un laboratorio para análisis físico-químico en suelo. sí. Normalmente es más común para los técnicos, para los productores, antes de un cultivo realizar un análisis a su suelo, pero no tanto en la parte biológica. Entonces había nacido esto a finales del 2019, empezamos a trabajar en el 2020. Nos afectó un poco también el tema de la pandemia, habíamos cerrado un tiempito en ese periodo y luego retomamos con todo a partir de la segunda mitad del año 2020 y hoy por hoy ya es mucho más conocida también esa unidad que te contamos con en el laboratorio y estamos recibiendo bastantes muestras de todo el país. Sobre todo estamos con el diagnóstico de uno de los principales agentes patógenos que son los nematodos, que muchas veces no son para nada atendidos ni por los productores ni los técnicos, de repente pasa desapercibido. Está más relacionado con o está más afín en la detección de bacterias, por ahí de virus, de hongos y no se sabe mucho de nematodos. Entonces, cuando fue concebida esta idea de la clínica vegetal, fue un trabajo importante de el doctor Horacio López Nicora, que es un reconocido nematólogo. Entonces, él había propuesto esta idea de también ser un importante referente en el análisis de nematodos, que prácticamente somos el único laboratorio que tiene esta especialidad. Sí, muchas veces, sobre todo en el área de los pequeños productores a los cuales se les dificulta ese acompañamiento técnico, el conocer este tipo de herramientas les permite, como bien mencionaba, inclusive a través de empresas de cargo, encomiendas, hacer llegar sus muestras. Estas muestras, ¿de cuánto tiempo de vigencia hablamos desde su colección hasta la llegada al laboratorio? ¿Es recomendable, o sea, desde su colección hasta qué momento, hasta cuánto tiempo puede ser enviada? Esa es mi pregunta. Sí, normalmente nosotros recomendamos por lo menos que no pase 24 Ujú. horas que nosotros ya podamos recibir. Eso también es parte de la comunicación con los productores o las personas que nos consultan cuando van a enviar sus Sí. muestras, que puedan hablar también con las transportadoras de que puedan priorizar la entrega de las Ujú. muestras, entonces que lleguen dentro de las 24 horas de la toma, ya que sobre todo hacemos análisis biológicos y es determinante que llegue todavía esa muestra fresca para que nosotros podamos tener unos resultados confiables. Obviamente, mientras más rápido, mejor para poder evitar la expansión del patógeno sobre el cultivo o ya el daño propiamente dicho sobre lo que va a estar siendo cosechado. Es así mismo, cuanto antes mejor, entonces ellos ya van a poder tomar la decisión sobre qué tipo de tratamientos pueden aplicar de acuerdo a los resultados que nosotros vamos a poder proveer. Así tal cual es. Y estos datos también sirven, o sea, estos trabajos que ustedes realizan también sirven para ir evacuando datos para otros tipos de trabajos también, porque bien mencionabas, el habla de la nematología, el área de la nematología, por ejemplo, es algo muy desconocido por los productores y por sobre todo también el agua. Muchas veces la gente dice, yo compro semillas certificadas, tengo toda la tecnología y les riego todos los días, pero mi planta no funciona. Entonces algo está fallando y si tiene la semilla adecuada, la genética, si tiene el suelo adecuado en lo que hace a los factores de fertilidad propiamente dicho, entonces posiblemente sea el agua el que esté fallando o afectando su cultivo. Entonces también es otro punto que no muchas veces se tiene tanto en la producción agrícola como también para la producción animal propiamente dicha. Es así mismo, estamos trabajando mucho con lo que es agua de riego, agua también de consumo tanto humano como animal. Ujú. En Paraguay nosotros tenemos una norma paraguaya de agua potable que nos da unos parámetros en los cuales tenemos que basarnos para analizar esa agua y de acuerdo a esos parámetros entonces nosotros informamos si está en condiciones o no de consumo. Si se ajusta a un consumo humano, entonces también podemos decir que se ajusta para el consumo animal porque no tenemos tampoco una norma Sí. dentro de lo que va a ser consumo animal, pero nos regimos con la norma paraguaya de agua potable.
potable. Y en el caso de agua de riego solemos también realizar análisis, sobre todo nos vienen muchas muestras de la zona del Chaco, por ejemplo, porque siempre tienen el problema de la alta salinidad, de la alta conductividad. Entonces, últimamente también hemos tenido de personas que están buscando tratar esa agua. Entonces, antes de los tratamientos es importante hacer un análisis de agua para que ya tengamos una idea de cómo tratar de acuerdo a qué es lo que está fuera de rango. Así tal cual es. El Chaco es una región bastante dispareja en cuanto a las diferentes áreas en las cuales está. De un metro a otro hay mucha variación en cuanto a la calidad del suelo propiamente dicha, como así también la fuente de agua misma, sin exagerar esto. Entonces es importante hablar de esto y la posibilidad también que se tienen en cuanto a las facilidades que hoy día se ofrecen para poder hacer este tipo de trabajos de análisis minucioso de contenido de minerales o inclusive metales pesados que puedan tener, así también otro tipo de agentes contaminantes, tanto en lo que hace al agua propiamente dicha como al suelo. Estamos en compañía de la licenciada en biotecnología Alba Ramírez, quien nos acompaña en esta programación hablándonos acerca de lo que es el laboratorio, o sea, los servicios realmente que ofrece la Universidad de San Carlos, más allá de la formación de los estudiantes propiamente dichos, también ya en un servicio postuniversitario para cuando ya profesionales puedan tener también una referencia válida y segura de lo que representa su trabajo también, porque es importante la complementación y por sobre todo el manejo de información. En nuestros tiempos, hoy día cada número, cada guarismo que se obtiene es valiosísimo, atendiendo a que los mercados internacionales siempre nos piden datos, informaciones, números, y obviamente también descripciones de todo lo que representan los procesos productivos, desde lo que es el suelo propiamente dicho, la semilla, el cuidado del cultivo, cómo se cosechó y cómo se guardó para poder posteriormente llegar hasta los mercados internacionales. Es la constante hoy día. Entonces, el laboratorio de análisis vegetal de la Universidad de San Carlos está abierto para todos los interesados en hacer llegar sus muestras, y este servicio que ofrece también, obviamente, tiene sus ventajas por la prontitud de los resultados y obviamente también por las cercanías a las zonas productivas, ingeniera. Es licenciada, digo. Sí, así es. Como mencionaba hace rato, de los puntos del país, nosotros recibimos de todos ellos, y también quiero destacar que pueden acercarse también a alguna de nuestras filiales para poder dejar sus muestras. Eso también podemos hacer en el caso particular de la clínica vegetal, como son muestras de suelo y que de repente no necesitan un cuidado mucho mayor, como en el caso del laboratorio de agua, en que pedimos que las muestras lleguen sobre todo refrigeradas o en menor tiempo, pero en el caso de suelo pueden acercarse a alguna de nuestras filiales que estamos en puntos estratégicos de las zonas productivas de nuestro país. Entonces también pueden dejar allí sus muestras, pueden comunicarse con los compañeros que les van a estar atendiendo en cada una de nuestras filiales. Lo ideal, mencionaba, en cuanto a muestras para resultados del laboratorio vegetal es no mayor a 24 horas en lo vegetal. En cuanto a suelo, qué periodo después de colectada la muestra es viable analizarla? Y por ahí también pueden ser incluso 2 a 3 días, seguimos recibiendo esas muestras. Quería también mencionar que a partir de 500 gramos de muestras ya son también suficientes para un diagnóstico general, sobre todo para la identificación y cuantificación de nematos. Y en cuanto a los resultados, también tenemos una agilidad, digamos, en ese sentido, que estamos entregando resultados en 3 a 4 días hábiles después de la recepción de muestras, tanto para agua como para clínica vegetal. Sí, es importante hablar de ello también porque para muchos es solamente tierra, para los profesionales de las ciencias agropecuarias es suelo. Son sinónimos totalmente diferentes o significados totalmente diferentes, porque a nivel suelo sabemos bien que para la agricultura es importante conocer lo que a nivel micro también tiene esto, sea su fauna y su flora, y obviamente también algunos o que otros vestigios de lo que representa la vegetación que viene en forma de raíces después de colectar la muestra. Entonces es importante la prontitud de la llegada de las muestras a los laboratorios y obviamente también la homogeneidad de la misma y que sea representativa obviamente también de la zona
Y la recomendación también, obviamente, que se brinda a través del pedido de los productores propiamente dicho, cuando estos dicen voy a sembrar soja, por ejemplo. Y obviamente creo que ustedes también piden el antecedente del cultivo propiamente dicho de lo que ha sido predecesor de ese. Es así también. Cuando llega la muestra, nosotros nos encargamos de llenar una solicitud en la cual requerimos datos como eso, cuál fue el cultivo anterior, en qué condiciones, como para dar también una recomendación. Sobre todo es importante destacar que en el caso de la clínica vegetal va a recibir la cuantificación, va a tener datos numéricos de la población de nematodos, pero también va a tener un análisis cualitativo en el que el técnico le va a recomendar qué prácticas agrícolas puede mejorar para poder tener un mejor resultado en cuanto al rendimiento, en cuanto a la producción, porque como bien decíamos, de repente es un organismo que no tiene mucho interés, no tiene mucho cuidado, pero causa grandes pérdidas. Sí. Y en cuanto a los síntomas, incluso a veces es un poco confuso identificar cuál es cuál, entonces pueden acercarse con sus muestras, pueden acercarse también muchos con sus fotos de cómo habían visto los síntomas, entonces nosotros podemos asesorarles en qué otros tipos de análisis podemos hacer para poder identificar correctamente el patógeno. Claro, la tecnología disponible hoy día facilita muchas veces tener un diagnóstico, por decirlo así, a modo de el muestreo. Se me fue la palabra ahora mismo, pero enseguida va a venir. A esta hora a veces cuesta pensar. Pero bueno, en líneas generales, esa fotografía sirve para tener una idea de lo que pasa. Muchas veces también entre lo que hace a los hongos, por ejemplo, los síntomas son similares, pero la diferenciación entre cada tipo de hongo que ataca también difiere en el tratamiento que va a ser aplicado. Entonces, de ahí es importante tener en cuenta, hacer llegar la muestra y que a nivel microbiológico ya se pueda establecer qué tipo de enfermedad o qué tipo de plaga o patógeno está afectando propiamente cada cultivo. Y hoy día tengo entendido que la roya es la principal preocupación dentro de lo que hace a la soja, por ejemplo. Entre otras. Es así. Y destacar también que de repente la gente no tiene esto en cuenta, pero el diagnóstico, el tratamiento es lo mismo que también realizarlo en las personas. Debemos... Lo principal es identificar cuál es el patógeno para poder decidir un buen tratamiento. Y tal cual decías, por ahí los síntomas son parecidos entre los hongos, pero para nada son iguales. Entonces también debemos conocer qué género es, por lo menos género, sí podemos también llegamos a identificar mayormente y de acuerdo a eso poder tener la decisión de cómo tratar eso. Claro, muchas veces la palabra principal entre los agrónomos e ingenieros es depende. Depende de... Bueno, y para salir de ese depende de, entonces es importante acudir también a la contraparte de los especialistas en laboratorios, porque son también la ayuda, el brazo derecho hoy día dentro de las principales funciones de la agronomía, atendiendo a qué. No se puede jugar más con el tiempo y tampoco con la limitación de los recursos que se dispone. Cada semilla tiene su costo, cada gramo de fertilizante tiene su costo. El tiempo que se pierde no se recupera, va agrandando la ventana y obviamente empujando a otros cultivos más allá de las épocas recomendables muchas veces. Y con ello perdemos a lo mejor la posibilidad de llegar al mercado antes, con ello dejamos de ganar alguito o perdemos todo. E inclusive retrasando el siguiente cultivo para otras épocas, también estamos haciendo lo mismo prácticamente. Entonces, este laboratorio de agua, tengo entendido que de aguas, ha sido ya creado en el 2015 y el laboratorio de suelos ya en el 2020 aproximadamente. Sí, comenzamos con el laboratorio de agua. Realmente comenzamos trabajando más con agua de consumo para establecimientos que trabajan como elaboradores o fraccionadores de alimentos. Porque el ente regulador acá en nuestro país, que es el INAM, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, estaba cubriendo, digamos, el mercado en el cuanto al control analítico, o sea, procesos de análisis, pero llegó un momento en que ya no podían abastecer con los laboratorios, entonces abrieron una convocatoria a laboratorios externos. Ahí vimos nosotros como universidad una oportunidad, claro. Entonces nos presentamos nosotros para hacer un laboratorio externo que tenga los reconocimientos de resultados por parte de INAM. Y este reconocimiento se renueva de manera anual, entonces cada año nosotros pasamos por una auditoría por parte de INAM
en el cual nos avala entonces que estamos trabajando de una manera adecuada y nuestros análisis o nuestros resultados tienen ese reconocimiento. Entonces también, por más que no sean propiamente productores, los elaboradores de alimentos también son importantes para nosotros. Sí. Tenemos también la carrera de tecnología de alimentos en la universidad y somos también un apoyo técnico para nuestros egresados dentro de esta carrera, que normalmente son los directores técnicos de estos establecimientos. Hoy día, atendiendo al auge que se tiene de las comidas rápidas, de las industrias que procesan precisamente los productos que vienen del campo y le dan una conversión incipiente o total inclusive, las personas que están mencionando, los profesionales que están mencionando, en este caso los tecnólogos en alimentos, son una pieza clave también dentro del esquema de los requerimientos, o sea, de los establecimientos que procesan estos alimentos. Muchas veces en los empaques vemos técnico responsable XXX. Entonces esa persona es la que pone el aval profesional que todo lo que estamos utilizando en nuestros alimentos o estamos consumiendo ya han pasado por esos rigurosos controles que están mencionando y los procesos debidamente notificados. Tecnología en alimentos es una de las carreras que ofrece la Universidad San Carlos. Entonces, esto en complementación a lo que corresponde a la parte agrícola, como así también la parte pecuaria, deriva en la utilización de este tipo de servicios como son los laboratorios para poder tener la tranquilidad de que estamos ofreciendo alimentos seguros e inocuos. Es así mismo, y quería también destacar en ese sentido que nosotros tenemos la intención de ser un referente para todos los técnicos, para todos los profesionales, entonces en un solo lugar que puedan hacer sus análisis de suelo, sus análisis vegetales y sus análisis de agua. Esa es nuestra idea, nuestra intención de ser como universidad un referente, sí. No solamente en la parte académica, investigación y también servicios, entonces poder combinar de manera adecuada estos tres ejes, estos tres pilares y poder ser un acompañamiento entonces para el productor, porque toda la cadena de producción finalmente termina con los alimentos que llegan a los consumidores. Entonces desde el análisis de suelo, de los vegetales, del análisis de agua, son pasos importantes para que nosotros podamos tener la seguridad de que estamos consumiendo alimentos que son inocuos, que son seguros. Además de lo que representa en sí la recepción de la muestra y el envío de resultados, el servicio no termina ahí. Le hacen un seguimiento otra vez a lo que han ustedes enviado, o cómo es que el productor puede otra vez tener esa retroalimentación de parte de ustedes. Sí, realizamos ese acompañamiento tanto en el caso de agua como en la clínica vegetal. A partir de los resultados nos ponemos en contacto cómo podemos ayudarles. Realmente nosotros en agua, por ejemplo, no hacemos un tratamiento como tal, sí, pero recomendamos cuáles podrían ser estos tratamientos, sí, y volvemos a repetir esos análisis. Es tal cual también un seguimiento como a una enfermedad cualquiera que se pueda tener en seres humanos. Entonces primero es el diagnóstico, el tratamiento y luego evaluamos cómo ha avanzado ese tratamiento y si pudimos controlar esos parámetros que estaban fuera de rango. En algunos casos ya recomendamos, ya debido también a la experiencia que tenemos con la cantidad de análisis, este tratamiento te va a servir porque te salió este parámetro fuera de rango. Entonces la comunicación es constante con los técnicos, con los asesores técnicos, también con los tecnólogos, sí, y de ese lado siempre vamos a estar también acompañando para que ellos puedan finalmente tener una solución a los problemas que pudimos diagnosticar. Es importante todo esto porque muchas veces al tener precisamente el resultado ya no sabemos qué hacer con ello. Y cada área, si bien es cierto, el ingeniero agrónomo o el ingeniero agrónomo, obviamente dicho, tiene conocimiento de varias áreas, pero la especialización se va obviamente dando, o la orientación de cada uno se va dando en lo vegetal. En vegetal obviamente involucra horticultura, involucra cultivos extensivos, involucra flores y otras más, pero son divididas otra vez. Apicultura también, suelos también, son áreas generales pero divididas en segmentos. Entonces un ingeniero agrónomo, si bien es cierto, tiene conocimientos, son solamente básicos de cada área y después se va especializando en cada una. Entonces, el laboratorio es la complementación para poder refrescar esa memoria y poder, obviamente, accionar después. Lo ideal en la agricultura es trabajar de manera preventiva.
nosotros muchas veces cuando nos enfermamos, ya cuando estamos ahí al borde ya de tirar la pata, como dicen, recién nos movemos. Pero en la agricultura no se puede dar ese tiempo, perder ese tiempo, sino que trata de trabajar de manera preventiva para evitar el mayor daño a los cultivos. Sí, porque después cuando ya es tarde, ya el productor nota que ya va a tener una pérdida, entonces ya no se puede hacer nada. Lo mejor es la prevención. Yo creo que estamos trabajando bien también en ese sentido de que ha cambiado un poco la cultura, el pensamiento, sobre todo con la innovación y también con los nuevos técnicos, con los nuevos egresados, los nuevos profesionales que ya tienen más instalada esa idea preventiva. Entonces hemos mejorado también en ese sentido de tener esa cultura de la prevención, tanto para en el caso de agua, en los análisis de agua, como en el caso de los análisis de suelo. En el caso de agua, por ejemplo, como mencionaba el ente regulador INAM, pide ese análisis de manera anual a los establecimientos, sí o sí. Y hay muchos tecnólogos que incluso realizan en una cantidad mayor 2, 3 veces al año, justamente para tener esa seguridad, para que uno esté tranquilo de que un año también ya es un tiempo prolongado, puede haber muchas cosas, puede haber algún agente, algo que haya cambiado en el medio que pueda afectar y contaminar el agua. Entonces ya se tiene esa seguridad y es invertir nada más que en la prevención para no después gastar mucho en el tratamiento. Sí, ustedes notarán por Asunción que anteriormente solamente había una o dos marcas que vendían aguas embotelladas en diferentes presentaciones. Hoy día hay un auge de las mismas. Hay, al menos en la calle en donde vivo, o al menos cerca en casa, pasan como 5 a 6 marcas solamente en Asunción. Y si es que salimos un poco más en San Lorenzo, vemos otras que son también totalmente diferentes a las que vemos en Asunción, y Capiatá también, porque es mi zona de recorrido. Y sumando así son como 12 a 15 empresas que distribuyen aguas hoy día. Y muchas veces ya uno se pregunta, ¿será que me está vendiendo agua que traen de cordillera y, por tanques y esto lo embotellan, lo fraccionan? No sabemos, ¿verdad? Entonces es importante de ahí en más tener también esa información útil que nos brindan las universidades y por sobre todo, no más allá del servicio, esos datos que manejan ellos para poder entonces tener la certeza al consumidor de que lo que está consumiendo no le va a afectar en su rutina diaria, porque el agua es primordial, son de 2 a 2,5 litros, inclusive un poco más las personas que lo toman día a día, todos tomamos eso. A algunos no les gusta tanto, pero igual lo tienen que tomar. Entonces, el servicio que ofrece la Universidad de San Carlos, ¿es un servicio que tiene un costo diferenciado también o cómo viene la mano en esa área? Porque es importante también tocar un poquito ese tema. Sí, al ser nosotros una universidad, al ser una casa de estudios, tenemos un precio diferenciado, ya que es como un servicio anexo, digamos, el que tenemos. Entonces, sí estamos con un rango de precios en el comparando con los laboratorios que están en el mercado mucho menor, justamente porque somos una universidad que busca estar al servicio de la producción. Entonces van a encontrar también precios bastante accesibles. Entonces cualquiera puede hacer un análisis de agua. Nosotros recomendamos hacer cualquiera que pueda tener un pozo, incluso el agua de SAP, porque normalmente el agua sí sale tratada desde la zona de distribución, sí, pero en el recorrido hay muchos factores, incluso en las cañerías, en el propio grifo ya puede haber algún problema. Así que cada persona que esté consumiendo, si está dudando también de las empresas embotelladoras, que pasa mucho, hay muchas empresas que no están en regla, pero que igual venden las aguas embotelladas. Si ustedes también están teniendo algún tipo de duda, pueden acercar sus muestras al laboratorio sin problema. Nosotros le vamos a asesorar sobre cuáles análisis hacer para que puedan tener una seguridad. Entonces, en cuanto a los precios, son bastante accesibles. Comparando con el mercado, sin problemas van a poder acceder a estos servicios. Así es. En lo que hace a la, no sé si postventa o postservicio sería lo más ideal, ¿verdad? De mencionarlo. Menciona acá, seguimiento estrecho a los clientes, es lo que mencionaba recién, que una vez entregar las muestras y las recomendaciones, tiempo después vuelven a contactarlos para
conocer cómo les fue con la recomendación o si aplicaron obviamente también lo que se les dijo, porque muchas veces nosotros los humanos nos vamos al doctor, nos hacen un análisis y nos preguntan, y después, ya me fui al doctor, y después, ya me fui al doctor, no hicimos el tratamiento, no seguimos, a lo mejor por el tiempo se cansó lo que nos afectaba y se fue, o empeoró, pero es a lo que nos pasa a nosotros. Pero en la agricultura, en la ganadería no se puede dar eso, porque afecta notoriamente los números que al final de cada zafra o de cada campaña queremos tener de manera positiva. Menciona también entrega de distintivos de la Universidad de San Carlos como obviamente una garantía de que lo que ha pasado por el laboratorio cumple con todas las reglas del mercado, por decirlo así, en cuanto a las recomendaciones propiamente dichas de los técnicos y ese seguimiento. Y otro más dice, servicio de recordatorio sobre los vencimientos de los análisis ya realizados. Sí, eso sobre todo en el caso de agua. Como mencionaba, que los análisis se deben realizar de manera obligatoria por lo menos una vez al año. Entonces, cuando está llegando el vencimiento, como tenemos nosotros una base de datos, nos comunicamos directamente con los propietarios de los establecimientos o con sus regentes, que son los técnicos en tecnología de alimentos, y les recomendamos que vayan viendo ya para tomar nuevamente su muestra, si es que necesitan, por ejemplo, limpiar sus tanques, las cañerías, que vayan viendo porque se acerca ese vencimiento y que no tengan la premura de acercar su muestra, porque eso también nos suele pasar un poco de ya tengo la inspección, ya tengo el vencimiento y nos vienen ahí apurados los técnicos Sí, con los claro. resultados y no es la manera ideal de trabajar, ¿verdad? Así Entonces, vimos nosotros que pasaba mucho eso, así que implementamos también ese servicio de ser un soporte para ellos y recordarles de que está próximo el vencimiento de sus análisis de agua y que puede pasar nuevamente por la universidad a repetir esos análisis. Sí, nos pasa mucho a nosotros cuando está por vencer la habilitación del vehículo, por ejemplo, haciendo una analogía nomás, una comparación. A última hora nos vamos inclusive ya sobre el filo de la navaja en el vencimiento de la extensión otra vez a buscar o pelear realmente muchas veces que nos den el documento de habilitación del vehículo, ni qué decir la licencia. Pero bueno, es parte de nosotros, es parte de nuestra idiosincrasia. Y obviamente también pasa a nivel profesional, también cuando los profesionales se apuran por poner en orden sus documentos y, como bien mencionaba, ¿no? Es la manera ideal de trabajar. Es mucha presión y muchas veces también pueden ocurrir ciertos errores que se dan en consecuencia de eso. Ahí la licenciada Alba tiene sobre su mesita, ahí su ayuda a memoria también, algunos de los agentes identificables dentro de los servicios de laboratorio que ofrece la universidad. Sí, nada más destacar que nuestro rango de precios va de 120.000, 160.000 hasta 250. Ujú. Y lo que hacemos, sobre todo, como mencionaba, es la identificación y cuantificación de nematodos, pero Sí. hacemos también de otros tipos de agentes patógenos. Entonces también hacemos evaluación de semillas, hacemos también el análisis en suelo, hacemos esa identificación de nematodos a nivel de género, cuantificación de huevos de nematodos también para que uno tenga la información de cómo está el post-tratamiento, si quedó algún rastro. Entonces podemos también hacer ese tipo de análisis en la clínica vegetal. Y en el caso del laboratorio de agua tenemos tanto análisis químicos como análisis microbiológicos Sí. para hacer un complemento también. Entonces, ambos tipos de análisis estamos realizando en el laboratorio de agua y con esto vamos a tener una idea muy acabada de cómo está la condición del agua, porque también hay que tener en cuenta que la norma paraguaya que estaba mencionando tiene una serie de parámetros bastante extensos. Es realmente difícil llegar a hacer todos los análisis que pide la norma, porque va a ser muy costoso, va a ser también muy difícil de llegar a todos los resultados, pero para eso se extrae de esa norma algunos parámetros que son claves. Entonces, si este parámetro está fuera de rango, quiere decir que sí o sí hay una contaminación. Entonces, esos parámetros clave que tenemos en la norma, nosotros lo realizamos. Con eso ustedes van a poder tener una idea de si el agua es apta o no para ese consumo.
En lo que hace el agua, en lo que hace a las aplicaciones de defensivos agrícolas, por ejemplo, se tienen varias escalas para la utilización de los mismos. No es que se aplica al primer bichito que vemos, al primer huevo que vemos. No, se tiene también un rango, una estimación en donde se habla de umbrales para la aplicación de esos defensivos. Pero por ello es importante tomar las muestras oportunamente para conocer el grado de agresividad de las mismas y determinar en cuánto tiempo podría yo empezar a utilizar mi defensivo en caso de necesitarlo, licenciada. Sí, porque eso es finalmente lo que queremos, que ellos tengan una información técnica, una información confiable, un resultado confiable y a partir de allí tome la decisión. Ese es nuestro objetivo realmente. Así es, muy importante destacar esto. Son las 5 de la mañana, 52 minutos. Esto es Amanecer Agropecuario. Me llegó la información de que Hortipar se extiende hasta el día de mañana. La gran cantidad de visitantes que han llegado hasta la muestra y a pedido también de las empresas expositoras hacen que la organización tenga en consideración esos detalles y pueda, obviamente también, a pesar de la lluvia, la gente llegó y obviamente la lluvia también interrumpió un poquito la llegada de otros. Entonces, atendiendo a esa posibilidad, la organización Hortipar entonces ofrece un día más para poder visitar esta muestra en el kilómetro 282 realizada en el predio de Zetapar. Así también ya estamos cerrando paulatinamente la programación de Amanecer Agropecuario de hoy. Le agradecemos mucho, licenciada, su visita, también sus palabras descriptivas en cuanto a lo que representa este servicio de laboratorio, tanto vegetal como de aguas y otros servicios más conexos que van de la mano de la Universidad San Carlos. Muchas gracias, Freddy, por el espacio, por la oportunidad de también dar a conocer un poco lo que estamos haciendo desde el laboratorio de la Universidad San Carlos. Quisiera dejar también nuestros contactos, entonces si hay alguna duda, alguna consulta o ya quieren llevar sus muestras, les podemos ayudar. Pueden escribir al correo laboratorio@sancarlos.edu.pi o comunicarse al 021-615-500. Nuestro interno es el 140. Entonces ahí estamos con los técnicos trabajando y de acuerdo a la consulta, si es de clínica o agua, le va a estar atendiendo un técnico para poder asesorarle acerca de estos análisis. Ya vamos a estar compartiendo también estos datos en las redes sociales de Amanecer Agropecuario para que lo tengan en cuenta y puedan también en esa forma agendarlos y poder consultar con los profesionales del laboratorio de aguas y vegetales de la Universidad San Carlos cuando ustedes lo requieran. Es un servicio que se presta todo el año. Es así, todo el año. Hasta mañana, Dios mediante, con más noticias del sector. Ha sido Amanecer Agropecuario de hoy y estaremos hablando de otros temas también de interés en las siguientes programaciones. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.